Continuamos en Entre Líneas ya con la presencia del presidente de la ASAT, Ricardo Semprini. Gracias por venir. Ricardo, finalmente se ha definido, el Ejecutivo Municipal definió un aumento escalonado de la tarifa del boleto del transporte urbano de pasajeros. ¿Le sirve este escalonamiento que se plantea? Primero 2,75, después 3, finalmente 3,25 en septiembre. Mire, todo aumento bienvenido sea, pero de hecho está que nos deja una gran marca en esto, porque la tarifa viene atrasada, como lo hemos dicho anteriormente varias veces, viene atrasada desde hace 18 meses. Nosotros tendríamos que haber tenido una recomposición en diciembre. De hecho, que si nosotros hubiésemos tenido una actualización en diciembre, podíamos haber recaudado hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Al no producirse esto, nosotros hicimos el pedido a ella que teóricamente debería haber salido en junio y no salió. Nosotros nos hace un atraso pero importantísimo que obviamente no hemos recaudado lo que deberíamos haber recaudado para seguir manteniendo, como lo dije anteriormente y lo dije siempre, las unidades y todo el servicio como debería tener. Pese a que finalmente logran la tarifa que pidieron, 3,25. Claro, pero se pueden imaginar que llega tarde, porque nosotros desde el pedido que daba la fórmula polinómica, y que yo la defiendo porque es la única manera que se puede sacar en un hecho cierto los porcentajes de aumento de una tarifa, porque si no estamos hablando, como quien dice, al voleo, y no se puede hacer por una tarifa política. Tiene que ser una tarifa realmente lo que dé una fórmula, porque hoy la fórmula polinómica dice que no sirve, pero para actualizar una tarifa tendrá que ser otra, con distinto nombre, pero tomando todos los ítems que toman parte en el transporte, como sueldo, como repuesto, como gasoil, como aceite, yo creo, como cubierta, que son todos los ítems que nosotros consumimos. Usted defiende la fórmula, pero sin embargo quedó derogada por el Consejo Deliberante. Sí, indudablemente que quedó derogada, pero es lo que yo decía anteriormente. Esa fórmula quedó derogada, pero hay que buscar otra fórmula que dé la realidad de las cosas. La fórmula polinómica la voy a defender siempre porque incluso dio menos el porcentaje de la inflación, de lo que todo aumentó. Por eso yo la voy a defender y la sigo defendiendo, porque era un sistema justo. ¿Y ahora teme que sea más política? Va de nuevo el Consejo Deliberante, ¿no? No se define más en el Ejecutivo, sino que es el Consejo a partir de ahora el que va a determinar el costo del boleto. Sí, indudablemente esto tiene que... Por eso digo que lo que se necesita es buscar un mecanismo que sea real a los aumentos, que no se dé una tarifa o que se trate políticamente una tarifa, porque creo de que está al medio una empresa, y una empresa que es una fuente de trabajo y bastante importante, vaya la redundancia, ¿no es cierto?, dentro de la ciudad. Son 191 familias que viven de esto y tampoco podemos jugar con poner precios y tarifas al voleo. ¿Cree que hace falta una nueva fórmula? Derogada la anterior, digo, va a haber que crear un mecanismo. Un mecanismo hay que crearlo sí o sí, porque si no, vuelvo a repetir, no hay parámetros para medir cómo aumentar la tarifa. Ahora, si vamos a opinar y que digamos, yo porque fulano no gana o por el otro no gana y la tarifa debe valer tanto, no, debe haber un estudio. Y recordemos que esto yo lo veo como un caballito de batalla que ocurre en cada aumento de tarifa. Nosotros años anteriores venimos siendo cuestionados por los incrementos. Acá todos nos recordamos que hubo un estudio de la UTN, de la Universidad Tecnológica, donde dio las características del sistema de transporte de la ciudad de Río Cuarto. Y había 3 parámetros. Por eso yo siempre digo que qué es lo que queremos, qué servicio queremos. Ustedes saben, y creo que algunos de ustedes estuvo presente cuando se dio a conocer este estudio, las tarifas ya daban 3,75. Se tomó en cuenta 1,50 pesos de subsidio, de ahí es que la tarifa había dado 2,20 pesos y algo.
No que era el cambia, promedio. no cambia nada en la ecuación que se trate de una empresa monopólica. Cuando se critica precisamente se dice eso, ¿no? Es una empresa que tiene todo el mercado y que por lo tanto está en otras condiciones. Bueno, yo siempre estoy diciendo que obviamente la palabra monopólica cae mal, ¿no es cierto? Porque sabemos, quien conoce el tema del monopolio sabe que el monopolio es una empresa donde impone sus tarifas, impone el servicio que quiere, impone todo. Una gran diferencia a lo que está ocurriendo con nosotros, que no se imponen las tarifas, no se imponen los recorridos, o sea que yo creo que nada que ver con un monopolio. Yo lo que diría, que para decirlo de una manera justa, somos únicos prestatarios, no un monopolio, ¿me entiendes? Se ha vuelto a hablar a nivel nacional de que se retirarían los subsidios al transporte, ¿no? Que son importantes. El gobierno, ante el déficit que está teniendo, quiere reducirlos. ¿Cómo impactaría en ese caso, ¿no? Bueno, mire, a colación de esto también tengo que decirlo. Acá se hace hincapié en los valores que hoy estamos pidiendo, ¿no es cierto?, que realmente estamos muy lejos de la actualidad. Hoy, si no tuviéramos el subsidio, tendríamos que estar hablando de una tarifa de 4,50, ¿no es cierto? Ya el usuario está pagando casi la mitad. Entonces, estamos cuestionando una tarifa que realmente no es la real, no es real la tarifa que paga el usuario. Por lo tanto, si hoy se caen los subsidios, tendríamos que hablar de una tarifa sumamente elevada, que es lo que yo siempre dije, los subsidios a nosotros no nos hacen ningún bien. ¿Por qué? Porque al usuario lo vamos mal acostumbrando o dándole la posibilidad de que pague menos, y si esto ocurre, se pueden imaginar que tener que actualizar una tarifa a precio real es como perder el 50% del pasajero. Por eso yo en todo esto, en las tarifas, el tema del transporte es especial, y yo por ahí le digo, incluso a todas las personas que en esto buscan sacar rédito político, ya sea como un caballito de batalla, la empresa es y ha sido siempre la más, digamos, beneficiada, si se quiere, cuando se puede poner una tarifa lo más bajo posible. Porque el sistema de transporte rige por pasajero kilómetro, que es la norma que se toma en todas las ciudades, y de ahí las malas comparaciones que por ahí se hacen sin tener en cuenta esto. ¿Y qué quiero decir con esto? Que una tarifa cara, a mí se me cae el índice de pasajero. Una tarifa barata, yo tengo más cantidad de pasajeros, y nosotros vivimos del pasajero de la ciudad de Río Cuarto. Por lo tanto, nosotros somos los encargados más, digamos, los que más nos beneficiamos cuando más cantidad de pasajeros suben. Nosotros somos los que buscamos buscar el equilibrio de no tener una tarifa súper alta, porque si no, obviamente se me cae el índice de pasajeros y por ende la recaudación va a ser menos. No gano nada con tener una tarifa cara si no tengo pasajeros. Entonces, vuelvo a repetirle, es muy difícil buscar el equilibrio entre precios, servicio, que el usuario tenga lo que realmente se necesita, porque somos muy interesados de que el usuario esté cómodo. ¿Por qué quitarle al usuario, que a lo mejor con una suma ínfima, poder tener unidades como las que hemos tenido siempre? Y hoy lamentablemente nos vemos que tenemos que tener una tarifa escalonada para llegar a lo que daba en mayo. Cuando nosotros lleguemos a la tarifa que nosotros deberíamos tener, ya estamos atrasados. ¿Va a tener impacto en el servicio? ¿O en la renovación de unidades? No, en la renovación de unidades directo, porque también le quiero decir, las proyecciones de nuestra empresa se han caracterizado que toda la vida nos hemos dedicado a que los excedentes, devolvérselos a la ciudad de Río Cuarto, y todo el mundo lo ha visto y lo ve. Nosotros no somos una empresa que hemos llevado los capitales afuera, jamás. Siempre lo que ha hecho la empresa es devolverle a la ciudad en servicio. De hecho está que nosotros tenemos un proyecto, a lo mejor si se quiere un poquito ambicioso, pero no por eso, uno siempre pensando en el usuario, darle la posibilidad a la ciudad de Río Cuarto de tener coches articulados para que fueran a la universidad, que es la gran masa que va. Y hoy nos vemos imposibilitados de
decir, tener la flota en condiciones, no pudiendo renovar ni siquiera los que tenemos. Entonces es una pena que se tome políticamente una cosa que realmente es un servicio, que el que lo usa lo único que quiere es mejorarlo. ¿Por qué tenemos que privar al usuario que vive, que viaja todos los días? ¿Por qué le tenemos que privar a él de una unidad 0 kilómetros, de un servicio como corresponde? Yo creo de que se están invirtiendo los puntos de vista. ¿Lo defraudó el Ejecutivo con este esquema? ¿Tenía charlado una cosa y salió otra? Mire, yo lo que quiero, yo no puedo hablar de defraudación, ¿no es cierto?, porque me parece respetuosamente no corresponde. Hay que ver las circunstancias y si lo podía aplicar o no. Obviamente que si había un índice que era una fórmula y que eso correspondía a hacerlo, debería haberlo hecho. Hasta fin de año hay un compromiso de no reclamar más aumento. El 1 de enero se va a sentar a pedir un retoque. Pero indudablemente que si a mí me dijeran de que esto, la inflación queda donde está y yo puedo acomodar la empresa, que indudablemente hoy prácticamente vamos a tener algunas dificultades para pagar aguinaldo, si a mí me dijeran y me dan la seguridad de que no va a haber inflación, yo le estoy diciendo y garantizando de que no vamos a tocar la tarifa, si es lo que yo le decía anteriormente. La empresa es la menos indicada en querer aumentar la tarifa. Pero es difícil que no haya inflación. Y por esa misma razón. No me puedo anticipar a ella, pero si hay inflación es indudablemente que tengo que solicitar la tarifa que me corresponde. Ricardo Semprini, muchas gracias por estar con nosotros. Que tenga muy amable. Nos vamos a una pausa y enseguida seguimos con el próximo tema aquí en Entre Líneas.